Según el libro de la luz, la humanidad nació en la retaguardia, donde Leosa, el dios de la luz, les enseñó los secretos de la magia divina. Más tarde, para conmemorar su historia y su profunda reverencia hacia Leosa, los humanos construirían en Agoru el monumento de los precursores, una gran escultura tallada en la piedra de sus montañas que hoy en día, a pesar de que los humanos fueron exiliados al oeste, lejos de su tierra natal y obligados a dejarla atrás, se yergue sola como un testigo silencioso del paso del tiempo. Después de la gran tribulación, en el año del advenimiento, la humanidad comenzó a explorar el mundo que la rodeaba y formó gradualmente una sociedad basada en clanes pequeños. Después de años de conflicto y fusión, se formaron los 7 reinos de la heptarquía, que tomó forma alrededor del año 400. Cada uno de los reinos tenía sus propias fuerzas militares y todos coexistieron en un equilibrio generalmente pacífico durante siglos. Pero no todo seguiría tan pacíficamente, porque la humanidad sufriría una gran derrota y un peligroso exilio lejos de las tierras donde se construyó por primera vez el monumento de los precursores. Sin embargo, incluso en su nuevo hogar, nunca olvidarían la promesa que sus antepasados se habían hecho a sí mismos. Un día regresarían a las tierras sagradas y recuperarían su gloria. Y esto sucedería a partir del año 722, cuando Tiyar de la casa Aiden, el líder de uno de los reinos de la heptarquía, fue guiado hasta el Pico de la Blanca por una pluma del pájaro primaveral. Esta antigua criatura, que vive en las montañas de la retaguardia y que, según dicen, tiene 3 patas y puede despejar un cielo nublado con un solo movimiento de las alas. Ningún humano normal podría atravesar el sello de la Blanca sin ayuda. Así fue que se restauró la conexión perdida de la humanidad con el dios de la luz y estableció relaciones con los celestiales, estas criaturas que, según las leyendas, fueron creados hace muchos años en el Pico de la Blanca para servir como emisarios divinos. Pero, a pesar de estar bendecidos por los dioses, la historia no siempre los favoreció. Durante la gran tribulación, en el año del advenimiento, los celestiales también sufrieron grandes pérdidas, después de lo cual muchos entraron en un profundo sueño para recuperarse. Es probable que los celestiales sepan mucho más que otras razas sobre los eventos de la gran tribulación que tuvo lugar hace más de 1000 años. Sin embargo, permanecen en silencio, observando tranquilamente el fluir de las corrientes del destino. Con la ayuda de un destacamento de celestiales, entre los cuales se encontraban Ateus y la jueza Teia, Tiyar lideró un ejército durante las guerras de la heptarquía, en la que logró unir rápidamente a los 7 reinos y formar el reino de Hargan, con la casa Aiden como la familia real. Después de convertirse en rey, Tiyar estableció una sociedad feudal y trajo estabilidad al reino. También estableció la Iglesia de la Luz y nombró a los descendientes de la casa Remus como grandes sacerdotes. Comenzó la construcción del monumento de los precursores y construyó las 7 grandes abadías en cada uno de los principados originales, con lo que se sentaron las bases de la iglesia en su forma más antigua. Para esta época, el enclave salvaje ya estaba medianamente consolidado y los orcos se habían aliado con los Tabrossi gracias a los problemas que estos tuvieron con los cazadores humanos. Aprovechando esta situación y que los humanos habían retrocedido y abandonado sus incursiones en la región del Orcán, los orcos decidieron seguir empujando y conquistar el territorio humano de Hargan. Esto fue conocido como la Guerra Orca y duró del 788 al 791. Ante la abrumadora agresión, los humanos finalmente no tuvieron más remedio que abandonar su tierra natal y vivir en el exilio. Después de cruzar las peligrosas colinas de hierro, los humanos sobrevivientes se dirigieron al que sería su nuevo hogar, proporcionado por los elfos. Sin embargo, durante este escape, el estratega Elsen-Riven aprovechó la oportunidad para usurpar el trono, con lo que comenzó el reinado de la casa Riven y con él lo que se conoce como la era de los reyes falsos. Los años intermedios vieron innumerables muertes en batalla, por el traicionero cruce de las colinas de hierro y por la transferencia del poder en el reino. Sin embargo, el gran sacerdote sacrificó su vida para permitir que el heredero de Tiyar huyera. Sus descendientes vagaron por el desierto durante muchos años esperando el momento en que pudieran regresar. La guerra entre humanos y orcos también afectó fuertemente a los medianos, que convivían con los humanos desde el año 400. Estos se vieron obligados a unirse a los humanos para sobrevivir a las malas cosechas, pero nunca se integraron por completo a la sociedad humana. A raíz de la guerra, la mayoría de los medianos eligió seguir a los humanos en su migración hacia el oeste.
Sin embargo, los medianos continuaron sufriendo prejuicios en su nuevo hogar, por lo que se mantuvieron al margen de la sociedad. Algunos incluso se vieron obligados a recurrir a medios ilegales para sobrevivir. En 867, como parte de su lucha por el reconocimiento de la sociedad humana, se fundó la Liga de los Medianos para proteger sus derechos. Tras reconocer su necesidad de organizarse juntos, los asesinos medianos también comenzaron a reunirse en secreto y formaron la Corporación de Asesinos Medianos en Downgrad en 872. Después de que los humanos migraron al oeste, construyeron la primera abadía en su nuevo territorio, a la que llamaron Abadía de los Precursores, en honor a la original, que ahora se encuentra en ruinas y cubierta por la maleza a causa de la guerra. Reconstruir de cero en una tierra extraña no es una tarea fácil. Muchos humanos ya habían perecido durante el exilio. Por eso, la Abadía de los Precursores fue el primer proyecto de construcción en el nuevo territorio humano como símbolo de esperanza. Con este objetivo, la construyeron lo más parecida que pudieron a su predecesora, para simbolizar la renovación de la fe. Así fue como, al final de un duro viaje nómada, la humanidad se asentó en los brazos tranquilizadores de Caltia, construyendo Downgrad y estableciéndola como la capital de Hargand. El gobierno de la Casa de Riven nunca fue reconocido por los grandes sacerdotes, lo que llevó a una creciente brecha entre la iglesia y el Estado. En el año 1164, Víctor, descendiente de Tiar, fue descubierto por la iglesia, que también tomó prisionero al rey Aneurin, descendiente de Elsen-Riven. Frente a una multitud de espectadores, Víctor entró en la corte real y levantó su espada y la descargó sobre el cuello de Aneurin. Una vez, dos veces, pero dos cortes no fueron suficientes para decapitar al rey usurpador. Fue recién después del tercer golpe que la sangre comenzó a brotar. Incluso los espectadores que habían ido a apoyarlo apartaron la mirada con miedo. La cabeza del rey usurpador rodó por el suelo hasta reunirse con sus hijos. En ese momento, colgaron la espada bien en alto como demostración de que la justicia estaba hecha. El sonido de los vítores ensordeció a Downgrad. A partir de ese momento, Hargand pudo dar la bienvenida a su verdadero rey. Los testigos de este fatídico día se unieron para proclamar ¡Viva el rey Víctor! De esa manera volvió el orden que caracteriza a la Liga del Orden, con su organización que es tan compleja que merece un video aparte. Pero la paz no duró mucho tiempo, porque en el año 1173 el jefe Kurrata, aprovechando que el enclave salvaje acababa de fortalecerse por los eventos que vimos en el capítulo anterior, dirigió sus grandes ejércitos hacia el territorio humano en el sur con ambiciones de conquista. El príncipe Cyrus dirigió la resistencia en el evento conocido por los humanos como la Guerra del Enclave Salvaje, pero esta historia no puede contarse en un minuto, así que será contada en otra ocasión. Lo que nos importa el día de hoy es que Cyrus asumió el trono después de que su padre muriese por una enfermedad, lo que hace que sea el rey durante la noche de las estrellas ardientes, y su hija, Madeline, que en esa misma noche probó ser más que digna del legado de su sangre, hoy en día prefiere defender a Tamaris de las fuerzas oscuras a ocupar el trono.